nombre es Alicia Malagón Matehuala. Y bueno, y cuéntame, ¿cómo fue tu educación desde pequeña? Pues yo considero que buena. En la escuela ibas a la primaria, obviamente. Sí, iba a la primaria. ¿Y a los cuántos años entraste a la primaria? A los 7 años. ¿Cuántos años tienes? 57. ¿Había kinder antes? No. ¿Y cómo consideras que era la primaria? ¿Buena, mala? ¿Cómo eran los maestros? Buenos, era mejor que ahora, estaban mejor preparados. ¿Cuántas materias llevaban? Llevaba 8. 8. ¿Y en esas qué incluían? ¿Qué materias? ¿Qué asignaturas? Español, matemáticas, historia, civismo, ciencias sociales, ciencias naturales, cívica, educación artística. Pues creo que nada más, ya no me acuerdo mucho. ¿Y los maestros cómo eran? Pues los maestros eran más, tenían más valores que ahora. Ahora ya casi no tienen valores los maestros. Ajá. Y ¿cómo habían muchos alumnos en tu salón? Sí, éramos 40. 40. ¿Y en la forma de enseñanza cómo era? O sea, la maestra era paciente, o sea, ¿sí atendía a los 40 alumnos? Sí, tenía, lo que pasa es que tenía ya mucho control con los alumnos. Era muy paciente, si alguien no podía, sí iba a atenderlo, si alguien le hablaba o le decía algo, le hacía caso, lo que ahora pues no, ahora no hacen caso mucho los maestros a los niños. Entonces era mejor que antes. ¿Les dejaban mucha tarea? No. ¿No? No. ¿Qué es lo que hacían en clase? ¿Sí se ponían pasaban al pizarrón? Pasábamos al pizarrón, nos preguntaban, pasábamos a leer las lecturas, cada quien leía un párrafo, pero no así como que nos señalaba con el dedo, a ver, te toca a ti, ¿dónde se quedó tu compañerito? Síguele. Y ya, hasta ahí, ahora vas tú. Y todos participábamos, todos leíamos. Y en cuestión de los textos, de los libros de textos gratuitos, como, bueno, o sea, ¿no les pedían más libros? No, o sea, aparte de esos. No, se trabajaban con los libros que daba la Secretaría. Nada más nos pedía los cuadernos que necesitábamos por asignatura y nada más. Era lo único que nos pedían, lo necesario, lápiz, pinturas, juego geométrico que no faltaba, diccionario y nada más. ¿Les daban desayuno escolar? Sí, nos daban desayuno escolar. Venía mejor el desayuno escolar que ahora, porque venía en bolsita y traía su plátano, su naranja, había veces que traía manzana en vez de naranja o de plátano. ¿Y les pedían alguna cooperación? Pagábamos 20 centavos a la semana. Pero ¿sí les daban a todos? Por ejemplo, si no pagaban, ¿no les daban? ¿O? Sí les daban, aunque no pagaran